invitar que abra su Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículo 1. El título, hermanos, para la meditación de esta noche es ¿cómo debemos recibir las bendiciones? ¿Cómo debemos recibir las bendiciones o cómo debes recibir la bendición? Eclesiastés capítulo 5 versículo 1. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Una vez más, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Una vez más, oramos, Padre, te suplicamos, Señor Jesús, que nos hables a cada vida, a cada corazón en esta noche, que nos permitas comprender y retener tu palabra. Háblanos, Cristo Jesús, que tu pueblo oye. En tu nombre, Señor, hemos orado. Amén y amén. Hermanos, ¿cómo debemos recibir la bendición? Toda persona, ya sea cristiana o inconversa, quiere bendición. Todo el mundo espera bendición. Aún aquellos que nunca se han acercado a una iglesia o que han estado dentro de una iglesia, aún ellos esperan bendición. Pero realmente, ¿qué esperamos como bendición? ¿Qué esperamos como bendición? Porque a menudo, hermano, nosotros entendemos como bendición el recibir algo físico. Amén. Recibimos algo físico y nosotros decimos es bendición. Pero yo quiero que a la luz de la palabra podamos entender realmente qué es una bendición. Porque a lo mejor usted viene tiempo pidiendo una bendición y a lo mejor hasta ha perdido la fe de que esa bendición que usted espera ya no le va a recibir. Pero yo quiero esta noche que usted retome ese anhelo, ese deseo de bendición, porque aún hay esperanza. Dios aún puede bendecir su vida. Y por eso esta noche quiero que entendamos un poquito cómo debemos recibir nuestra bendición. En primer lugar, hermanos, definamos qué es bendición. Porque ya dijimos, no es la provisión inmediata de algo físico. De acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que nosotros buscamos muchas veces, bendición es la acción de bendecir. Dice que viene del latín, de la frase original bendigere, que significa hablar bien. En otras palabras, bendición es expresar hacia alguien el deseo de que en su vida haya una cobertura o una intervención divina. Eso es una bendición. En ningún momento en los pasajes que vamos a ver, cuando hubo bendición, la persona recibió algo físico en sus manos. No recibió nada físico. Lo que sí recibió fueron palabras. Por eso el título del sermón, ¿cómo debemos recibir la bendición? La bendición del hombre es expresar el deseo de una intervención divina. Y la bendición de Dios es la promesa de que Él va a proveer todo lo que nos haga falta conforme a sus riquezas en gloria. La bendición del hombre es la expresión de deseo de una intervención divina en su vida. Pero la bendición de Dios es la promesa de que Él va a proveer todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Y quiero que lo veamos a través de la palabra. Porque por eso dice, acércate más para oír. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio. ¿Por qué es necesario acercarnos para oír? ¿Por qué será tan necesario que nos acerquemos? Hermanos, si nosotros queremos bendición, de acuerdo a los ejemplos que traigo en la Biblia, necesitamos acercarnos a Dios
para poder recibir esas bendiciones. Vaya conmigo a Génesis capítulo 12, versículos del 2 al 3. Mire, ahí está una bendición muy conocida por todos. La bendición que Dios le hace a Abraham. Y dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora yo les pregunto a la congregación: ¿recibió Abraham en ese momento algo físico en sus manos? Si Abraham, antes de recibir su bendición, la promesa de Dios, estaba con sus manos vacías, después que Dios lo bendijo, siguió con las manos vacías. ¿Por qué? Porque en el momento él no recibió absolutamente nada físico. Entonces, ¿de qué manera Abraham recibió esa bendición? La recibió de la misma manera que nosotros debemos aprender a recibir las bendiciones. Las recibió espiritualmente. No la recibió con la mano, la recibió con los oídos. Y es lo que muchas veces a nosotros nos cuesta, oír la voz de Dios cuando está hablando a nuestras vidas. Pero las bendiciones las recibió con el oído, no las recibió con la mano. Y nosotros muchas veces pedimos una bendición y extendemos la mano. Pero de acuerdo a la palabra, no es la mano la que tenemos que extender, sino es nuestros oídos bien abiertos los que debemos tener para escuchar lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Segundo ejemplo, vaya conmigo a Génesis capítulo 14, versículos 18 al 19. Capítulo 14, versículos 18 al 19. También siempre con Abraham. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, no dando, sino que le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué recibió en sus manos Abraham en ese momento? No recibió nada físico. ¿Cómo Abraham recibió la bendición de aquel Melquisedec que se supone que es un tipo de Cristo? ¿Cómo la recibió? Una vez más, con los oídos, no con sus manos. Con los oídos, no con sus manos. Por eso dice: acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Porque si nosotros queremos una bendición, antes de ver la física, tenemos que recibirla espiritualmente. Porque si nosotros no la recibimos espiritualmente, difícilmente vamos a llevarlo a que esa bendición se vuelva realidad, se vuelva física. Quiero que veamos un tercer ejemplo. Allá en Génesis capítulo 27, versículos del 26 al 27. Está hablando acerca de aquella bendición que era de Esaú y se pasó a Jacob. Y le dijo Isaac su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Mire, una vez más, acércate, porque no le iba a tirar la bendición de Leo. Acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Hermanos, una vez más, Jacob en ese momento no recibió nada físico, pero recibió la bendición del Padre. ¿Cómo la recibió? Oyendo, escuchando.
recibió la bendición a través de sus oídos. Y por eso Isaac le dijo, acércate. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Queremos recibir bendición de Dios, acerquémonos a Dios. Pero acerquémonos no con la mano extendida, sino con nuestros oídos abiertos, para que podamos escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Y en este versículo, hermano, yo quiero que veamos dos cosas. Yo creo que la mayoría conoce la historia de Jacob y Esaú. Decimos de que Jacob le robó la bendición a Esaú. Amén. Así decimos, así lo creemos. Ahora, quiero que veamos algo. Dice, y le dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y se acercó Jacob y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo. Hermanos, el olor del campo no es una sola fragancia, sino que es una combinación de fragancias. Por ejemplo, si en el campo hay cipreses, si en el campo hay mangos, si en el campo hay aguacates, si en el campo hay rosa, si en todos esos lugares hay una gran variedad de plantas, el aroma que vamos a sentir en el ambiente es a todas esas cosas, no es a una sola. Y fíjese lo siguiente, no era el hijo, pero olía como el hijo. Él le dijo, la voz que oigo es la voz de Jacob, pero sus manos son las de Esaú, y huele como Esaú. Aquí hay una reflexión, hermano, que yo quiero que nos detengamos un momento y la meditamos. Nosotros no éramos hijos de Dios, pero en Cristo Jesús sí somos hijos de Dios. Así lo explica Juan 1, versículo 12, que aquellos que le hemos recibido nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y sucede lo mismo. Nosotros, si bien no éramos hijos de Dios, pero cuando nos acercamos cubierto con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces nos acercamos al Padre con el olor a Cristo. Y aunque Él diga, oiga, la voz que oigo es la voz de Mario Fernández, pero huele a mi hijo, pero huele a Cristo. Y por eso hay bendición, porque olemos a Cristo, al Hijo amado, en el quien el Padre dijo, en este yo tengo complacencia. A lo mejor podemos decir, no tenemos derecho. No lo tenemos. Pero cuando nos cubrimos con la sangre de Cristo y nos acercamos al Padre, Él dice, huele a Cristo, huele a mi Hijo. Ahora yo le pregunto, ¿y cuál era el aroma de Cristo? ¿Cuál era el olor de Cristo? Para que nosotros nos podamos acercar a Dios con el mismo olor de Cristo. ¿Cuál era el olor de Cristo? Y no estoy hablando de una fragancia física, sino que estoy hablando de una manera figurada. Para entender cuál es el olor de Cristo, quiero que veamos algo secular. Hermanos, un perfume no lleva un solo olor, sino que lleva diferentes tipos de olores. De hecho, el perfume se divide en tres partes: las notas bajas, las notas bases, las notas medias y las notas altas. Es una combinación balanceada de cada uno de los olores, lo que al final forma lo que se llama el perfume. Amén. Y mire, no es coincidencia. Lo primero que se necesita para hacer un perfume, ya teniendo todos los aromas que vamos a utilizar, es aceite, que puede ser de uva, puede ser, bueno, son como tres tipos principales de aceite. Y a esos aceites se le va agregando las fragancias que van a darle olor al perfume. Y después, por supuesto, le agregan alcohol
o otro tipo de sustancia. Pero para poder hacer el perfume se necesitan las fragancias y lo principal también es el aceite. Y nosotros, si queremos oler a Cristo, también necesitamos el aceite del Espíritu Santo. Y ese el Señor nos lo da cuando venimos a los pies de Cristo, cuando venimos arrepentidos, cuando venimos verdaderamente arrepentidos delante de nuestro Señor Jesús. Él nos lava y nos bautiza con su Espíritu Santo. Y ya hemos hablado que la llenura es algo que nosotros después debemos buscar. Pero entonces, ¿qué es el olor a Cristo? Mire, entre las cosas que nuestro Cristo tenía y que nosotros debemos de tener, están, voy a empezar, dos ingredientes: humildad y mansedumbre. Si queremos oler a Cristo, vamos a empezar. Necesitamos tener las mismas características que Cristo tenía: humildad y mansedumbre. Dice Mateo capítulo 11, versículo 29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Queremos oler a Cristo, es necesario que nosotros nos vistamos de humildad y de mansedumbre. Y la humildad es contraria a la altivez y al orgullo. La humildad es contraria a la altivez y al orgullo. Amén. Y la mansedumbre es lo contrario a andar airado todo el día, respondón todo el día, amargado, enojado, que no queremos que nadie nos hable, que no queremos que nadie nos salude. Cuando en nosotros hay mansedumbre, no justificamos el actuar mal con los demás, sino que al contrario, nos esforzamos para actuar bien con ellos. Cualidades que Cristo tenía: humildad y mansedumbre. Otras dos cualidades más que necesitamos para oler a Cristo: compasión y misericordia. Vaya conmigo a Mateo capítulo 9, versículo 36. Y dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y yo le pregunto, hermano, ¿y usted alguna vez ha sentido compasión por algo o por alguien? Pero no por sus seres queridos. No, por ellos ya sería el colmo que no sintamos compasión por ellos. Pero yo digo por personas particulares, que cuando usted las mira verdaderamente, algo dentro de usted se mueve y quisiera hacer hasta lo imposible por ayudar a aquellas personas. Es necesario que nosotros aprendamos a tener compasión, porque Cristo dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y le dije compasión y misericordia. Vaya conmigo a Mateo capítulo 9, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo, ¿qué era lo que tenía Jesús? También misericordia. Fíjese que muchos de los que se acercaron a nuestro Señor Jesús para pedir un milagro le decían: Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que nuestro Señor Jesús era lleno de misericordia. Y yo le pregunto, ¿y nosotros tenemos misericordia? ¿Tendremos en que sea una poca de misericordia o no la tenemos? Porque si queremos oler a Cristo, si queremos tener olor a Cristo, entre los ingredientes del aroma de Cristo está la misericordia. Y la misericordia es el deseo o el anhelo o la voluntad de hacer algo, un bien a alguien, sin importarnos si lo merece o si no lo merece. Porque nosotros cuando vemos una persona que está sufriendo y conocemos su pasado y sabemos que ha tenido un pasado negro y lo vemos en la condición de está recibiendo lo que se merece. Amén. Hasta muy poco está recibiendo. Para eso somos excelentes. Pero eso no es misericordia. Misericordia es a ese que creemos que merece más. Si podemos nosotros ayudarle a que su dolor sea menos, hagámoslo. A eso se le llama misericordia. Nosotros no éramos merecedores
de ningún tipo de bendición. Pero en su gran misericordia, el Señor nos dio a su Hijo amado para que en Él alcancemos salvación. Y por medio de Él alcanzamos todo tipo de bendiciones. Él tuvo misericordia con nosotros y nosotros debemos de tener misericordia para con nuestros semejantes. ¿Qué más necesitamos tener para oler a Cristo? En Marcos capítulo 10, versículo 45, hay otro ingrediente: espíritu de servicio y entrega. ¿Queremos oler a Cristo? Necesitamos ser servidores de la misma manera que Cristo fue un servidor. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Hermano, servimos nosotros. De la manera que Cristo sirvió, ¿servimos nosotros? Porque si no estamos sirviendo de la manera que nuestro Señor nos enseñó a servir, olvidemos el ayer y comencemos ahora a servir de la manera que agrada a Cristo y no a nosotros mismos. Porque muchas veces, hermanos, nosotros acomodamos el ministerio a nuestro carácter. Muchas veces nosotros acomodamos el ministerio a nuestro capricho. Amén. Pero Cristo, siendo Dios, se despojó de toda su grandeza y tomó la forma de siervo. Y allá en el aposento a donde se iba a celebrar la primera cena, dice que nuestro Señor tomó la posición del siervo más bajo que hay en una casa, porque tomó una toalla, se la ciñó en la cintura y lavó los pies de sus discípulos, cosa que solo lo hacía el siervo de menor rango en una casa. Pues ese lugar fue el que Cristo nuestro Señor tomó. Y ahora nosotros muchas veces no queremos servir como Cristo nos sirvió. Queremos oler a Cristo. Sirvamos como Cristo nos ha enseñado a servir. Y entreguémonos, dice, como Cristo se entregó, dando su vida por rescate de muchos. Hermano, a lo mejor no lo vamos a hacer literalmente. Mire, van a matar a este, mátenme a mí por él. Pero hay muchas formas de entregar nuestra vida por los demás. Amén. Hay muchas formas de que nosotros podemos dar nuestra vida por... Hermano, cuando usted intercede por alguien que está necesitando una intervención divina, cuando usted se levanta a medianoche, deja la comodidad de su cama y empieza a clamar y a orar, usted está dando parte de su vida por esa persona. Pero muchos, desde que nos acostamos, si el reloj nos despierta, no nos levantamos. Mira, hay algo terrible y cuando uno está en el hospital, uno quisiera que toda la iglesia pasara orando por nosotros. Amén. Pero cuando estamos en la silla y aunque sepamos que hay alguien en el hospital que necesita oración, ni nos acordamos de ellos. No estamos dando nuestra vida en rescate de los demás. Necesitamos oler a Cristo. Necesitamos hacer las cosas como Cristo las hizo. Otros dos ingredientes: amor y perdón. Vaya conmigo a Juan capítulo 15, versículo 9. Mire, otra de las características que tenía Cristo y que nosotros debemos de tener si queremos tener el aroma de Cristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Entre familias ya sé que se aman, aunque hay algunas familias que no mucho, pero hay amor en la congregación, porque nuestro Señor Jesús le estaba hablando no a una familia terrenal, sino que le estaba hablando a una familia espiritual, le estaba hablando a sus discípulos. Como el Padre me ha amado, dice, yo a ustedes también los he amado. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesús fluía amor. Amén. Y nosotros fluimos amor para con nuestros hermanos. Veámoslo no lo veamos afuera, veámoslo acá entre nosotros mismos. ¿Tenemos amor entre nosotros mismos? Mire, una prueba de que si usted ama a su hermano, la puede tener cuando su hermano hace algo desagradable para usted.
¿Se lo perdona o se lo echa en cara? Si usted perdona, usted tiene amor para su hermano. Pero si usted se lo echa en cara y vive resentido, no, y es que no lo voy a perdonar, y es que mejor que ni me hable, y es que ni piense hablarme porque no le voy. Entonces no hay amor, mi hermano. Entonces no hay amor, mi hermano. Entonces usted y yo nos estamos engañando, porque no estamos viviendo la palabra que Cristo nos ha dado. Nosotros estamos viviendo nuestro propio evangelio, modificado de acuerdo a nuestras características. Pero Cristo dice que Él amó, y la muestra de amor fue en la cruz del Calvario. Dios no nos está mandando a que vayamos a morir a una cruz. Dios no nos está mandando a que vayamos a ser azotados como Él lo fue. Él solo nos está mandando que amemos a nuestros hermanos y que lo perdonemos como nosotros quisiéramos ser perdonados si fuéramos los que hemos caído en el error. Hermanos, es necesario que entendamos cuáles son las cualidades que Cristo tenía para que cuando nosotros lleguemos delante del Padre, Él siente el olor a Cristo en nosotros. Verdaderamente, como dije, este es Mario Fernández, pero huele a Cristo. Digo el hermano Mario porque los demás me pueden resentir, ¿verdad? El hermano Mario sé que no me va a resentir, pero verdaderamente el aroma es a mi Hijo Cristo. Nosotros necesitamos aprender a acercarnos al Padre. Para oler a Cristo debemos esforzarnos por ser como Él era en su ministerio terrenal. Mire, nuestro Señor Jesús tuvo amor y a la vez perdonó no solo a uno sino a todos. Lucas capítulo 23 y versículo 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte. Mire qué momento en el que nuestro Señor Jesús estaba. Y aún ahí dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, yo sé que nosotros podemos haber recibido muchas ofensas de nuestros hermanos. Podríamos haber recibido no sé cuántos males, pero nunca en la cruz. ¿Y cómo es posible que si nuestro Señor desde la cruz perdonó, nosotros no podemos perdonar? Cuán necesario es el perdón dentro de la familia y dentro de la congregación para que el Espíritu Santo pueda habitar en cada uno de nosotros. Si queremos oler a Cristo, hermano, necesitamos empezar a buscar cada uno de esos ingredientes que Cristo tenía, para que también esos ingredientes estén en nosotros, y que cuando nos acerquemos al Padre, si bien la voz es nuestra, pero que el olor que Él sienta sea el olor de Cristo y pueda bendecirnos, así como Isaac bendijo a Jacob, no siendo su hijo, pero por oler a su hijo le dio la bendición. Amén. No siendo su hijo, pero olía a su hijo y por eso le dio la bendición. Nosotros, si olemos a Cristo, también recibiremos la bendición de parte de nuestro Dios. Y recuerde, ¿cómo vamos a recibir la bendición? No es con los brazos extendidos, es con nuestros oídos. Cuando la oímos y la creemos, entonces aquella bendición que recibimos espiritualmente empieza a manifestarse en lo físico. Pero muchas veces queremos una bendición física que no hemos querido escuchar con los oídos. Le voy a invitar, hermano, que cierre sus ojos.